Good morning, good afternoon, and good night to all of us around the world. Here we are online at this virtual experience. We are still living in a pandemic and going through really challenging times, for sure. However, it is time to become conscious that adversity could become that spiritual force for the purpose of breaking through all material resistance and for surmounting every earthly obstacle which might chance to stand in the way of grasping the all-important spiritual values. So this challenge can help us all become more genuine seekers of truth and inner revelation. Last year, 2020, the lockdowns brought us an experience of a new reality. We are given the opportunity to listen to each other and to ourselves in a more attentive and reflective way. We have asked ourselves about our roles in our family, with friends, but also as human beings in general. We have learned to live with uncertainty, and this has led many of us to ask the same questions that our ancestors have asked and wondered about for millennia. Who am I really? Why is this happening? What am I supposed to do in the here and now? If there's something this time has taught us, is that it is time for each of us to take care of ourselves and dedicate ourselves to our life's purpose, here and now. With this act of consecration, let us seize the fifth epochal revelation of the Urantia book and let it convert us into true citizens of the universe. Indeed, a warm welcome to all attendees of the 11th Urantia Association International Conference towards Cosmic Citizenship. Your time has come, a virtual experience. We have wholeheartedly prepared this virtual edition for you, so that regardless of the distance that separates us, we may feel as if we are present together among readers and friends of the teachings of the Urantia book. Remember, select the language of your preference by pressing the proper option at the center button of your computer or cell phone screen. Therefore, in this unique space of spiritual unity, we invite you to join us in a prayer. And here to lead us is our brother Marcelino Ramirez from Mérida, Venezuela. Les invito a que por favor cerremos nuestros ojos y relajemos nuestros cuerpos para iniciar este encuentro con una pequeña oración. Divino Padre Universal, quien nos habita con las maravillosas presencias de sus fragmentos ajustadores de nuestros pensamientos. Divino Hijo Eterno y Original, quien nos envuelve con el amoroso espíritu de la verdad de su Hijo Creador, Micael de Nevadón, en Jesús de Nazaret. Divino Espíritu Infinito, quien nos impregna con el sublime Espíritu Santo de su hija creativa, nuestra Divina Madre, y con sus 7 espíritus ayudantes de la mente. Trinidad infinita, quien desciende hasta nosotros para instruirnos y protegernos con sus ángeles guardianes y otros seres espirituales quienes nos asisten. Señor, te damos gracias por habernos creado, por hacernos tus hijos e hijas de fe y por reunirnos en esta oportunidad como una sola familia, a todas y todos los miembros de los distintos países que participamos en este fabuloso encuentro. Confiamos en tus divinas manos el pleno éxito de todas las actividades que se realizarán en este congreso. Que todas las personas asistentes cooperemos con la mayor fuerza de nuestra voluntad para que usted y sus ángeles aumenten en nosotros la producción de frutos del Espíritu y los irradiemos hacia nuestros familiares y los demás semejantes. Todo esto lo anhelamos y te lo imploramos, Señor, y lo hacemos en el nombre de tu amado Hijo, Micael en Jesús. Así es y así será. Amén. So thank you very much, Marcelino. Let this prayer be with
all of us all day long and let us feel in the presence of the Father. Throughout this conference, we will also feel as if we are in Cusco, Peru, the original city hosting this event. Even if only virtually, we will take the opportunity to know representative historical sites and cultural venues of this region of Peru. Millions of truth seekers from around the world are attracted to Cusco every year by its history, mysticism, culture, and appealing natural landscape. We will travel along the Sacred Valley and the city of Cusco, places built and developed by the Inca culture. The Incas were the peak of the millenary Andean civilization. They spread throughout the coast and the highlands of Peru and throughout a great part of South America. Their empire was connected by a vast road network of 30,000 kilometers, 18,000 miles, the Capac-Nan. This Andean road system, declared by UNESCO as part of the World Heritage List, served for communication, trade, and defense. It was built in one of the world's most extreme geographical terrains, linking the snow-capped peaks of the Andes and at altitude of more than 6,000 meters or 19,700 feet, and the coast, running through hot rainforests, fertile valleys, and absolute deserts. Was this a natural human evolutionary process? Of course not. And its origin and scope of influence are mentioned in the Urantia book. So it is. The South American races did receive a bit of the Adamic blood, and we will get to know the scope of influence it had. But before, let us welcome the new president of Urantia Association International, Enrique Traver, from Curitiba, Brazil, who will give us his welcoming words. Hello everyone! I've never been a producer or a director or an actor of a movie. I now am doing all those things together. I know there are many YouTubers that perform it on a very high style. So I admire them for that, because this is something really difficult to me. Nevertheless, I will do my best and perform it. Welcome to the 11th conference of the Urantia Association International. This time our conference is being organized by our great Peruvian team. Technology has made possible for us to become inclusive. The pandemic forced us to become technological. So, this time, I am sure many of us will miss the hugs and the personal chats that we normally have on a presential conference. But this, I'm certainly sure, will be overcome as soon as this pandemic is over. However, it is interesting to note the opportunity of being so many of us all together on an international conference like this, and this fact is priceless. Perhaps we should consider having both presential and virtual conference alternating each other. But this is just an idea to think about. Anyway, we are all here, I hope well set up at our homes. So let's sit back, stretch, and relax. Let's take the opportunity to enjoy the presence of our Father and His countless celestial beings among us. Let's all be united in this different and technological vibration of love. Thousands of new cosmic citizens have joined this journey. Indeed, this is the theme of our conference, Towards Cosmic Citizenship. A great number of beings and humans are responsible for the consistent growth and dissemination of the 50th epochal revelation. So, we are so fortunate to have dedicated leaders who accepted the mission to serve our Father and our brothers and sisters in the spirit. Two of them are Gaetan Sherlan and our young and dedicated server, Chris Wood. I thank all of them, especially Chris,
who has been at the forefront of the association leadership for the past 8 years, a period in which we have experienced a magnificent growth. With his team, he paved the road we have ahead of us, making our job much easier, not only because of the structure and the excellent team he left behind him, but also for all the support and wisdom that I know I can count on. I'm also grateful for the support of my family, especially the one coming from my lovely wife, Sueli, who, with joy and determination, allows me to steal precious moments of married life to dedicate services to our Father and to our brothers and sisters in the Spirit. Take the opportunity to identify among we all someone or many of us with whom you may start a new relationship, a new friendship. This will be possibly mainly when participating in the workshops that will take place in the second part of the sessions. Our association is a very young organization. Even though that, looking back to the achievements we have reached, it has been an incredible journey. How many miles we have traveled since the beginning of our adventure. How many challenges we had to overcome, and how wonderful it has been the growth of the revelation with so many efforts applied for its dissemination in a so short period of time. I also thank all associated members for the trust on electing me. Many of those keep asking me if I am prepared for this mission, and my answer is always no, I am not. This mission is like being a father. You are never prepared to be a father. You learn how to be a father by becoming a father. Sometimes making some mistakes, but often getting it right. Sometimes worried, but always serving with love. Despite all the training and transitional support that I have been given, the real fact is that the leading the association is a giant job. I trust our Father, the Truth Spirit, my thought adjuster, the wise leaders from the present, plus the association's valuable team. They will always be there to drive us to ensure that we will perform our mission of fostering the studies of the Urantia book and disseminating its teachings to the entire world. Talking about challenges, one of them was precisely to prepare this conference, especially having to overcome the difficulties imposed by the pandemic. It is a new experience, full of new challenges, but also plenty of opportunities. I know how much the Urantia Association Peru had to innovate, dedicating hours of work and meetings to overcome numerous difficulties to build up this moment. It has been an intensive work, so we thank the Peruvian team for their total commitment in preparing our conference. May the Father grant them many Morontial credits. So, let's enjoy the moment. We will learn, meet, and make new friends, but especially I invite you all to embark on this journey towards cosmic citizenship. A big hug. So with this warm welcoming, we invite some children from Peru, our host country, to turn on the light that will symbolically guide us throughout the conference. So let this light invite us to be
open-minded and willing to receive the knowledge and inspiration we need in order to encounter the Universal Father. Let us welcome Lourdes Burgas Cisneros, President of Urantia, Peru, with a wonderful presentation that will certainly make us feel that we are on site in Cusco with her. Lourdes is a mother, a lawyer, but above everything, she is a teacher of the new millennium, and she will present the theme, How do ancient cultures provide opportunities that inspire cosmic citizenship? Hola, espero se encuentren bien. Bienvenidos a Cusco, Perú. Me encantaría que pudiesen estar aquí conmigo en esta maravillosa región del mundo, pero las circunstancias se han dado así. Y espero que igual podamos tener este lindo espacio virtual de compartir, que de alguna manera virtualmente puedan hacer un viaje en el tiempo conmigo a aquello que ha sido el proceso evolutivo en el Perú. La presentación que yo voy a hacer está relacionada a cómo las culturas ancestrales proveen oportunidades para inspirar la ciudadanía cósmica. Comencemos. A lo largo del territorio peruano, pero particularmente en Cusco, existen grandes edificaciones monumentales por las que el imperio incaico ha pasado a los anales de la historia como una de las grandes civilizaciones. Pero yo que vivo en este lugar, en Cusco, Perú, cada vez que voy a un sitio arqueológico, más allá de preguntarme quiénes construyeron eso, lo que me pregunto es, ¿cuáles son las fuerzas que dieron origen a la civilización? Los incas, de hecho, fueron grandes ingenieros. Pero ¿cuál es el propósito que se esconde tras estas construcciones? ¿Cuál es el sentido de la evolución? En el Perú hay indicios de vida humana desde el año 11.000 a.C., otros tantos un poco controversiales del año 20.000 a.C., pero también hay pinturas rupestres que parecen estar datadas al año 38.000 a.C. Sea como fuere, el periodo precerámico en el Perú se caracterizó por tener población humana, sí, pero se trató de grupos de familias, villas y aldeas. Pero de pronto, en el año 3000 a.C., y sin registro evolutivo previo, sucedió lo que en la historia se denomina la Gran División. Surgió la primera civilización en Perú y en el continente americano, en el valle del Supe, denominada la cultura Caral. Constó con 32 conjuntos arquitectónicos que luego se extendieron a 20 asentamientos humanos y se consideró la cuna de todo el resto de civilizaciones que siguieron después. 5.000 años antes de Cristo, sí, y sin ningún registro civilizatorio o de proceso evolutivo previo, igual como sucedió en Mesopotamia, con la civilización sumeria, en la India, en China, en Egipto, en Mesoamérica y en Creta. Entonces, los historiadores han denominado a este fenómeno de surgimiento espontáneo de la civilización como el fenómeno o el problema sumerio. De hecho, se cuestiona,
¿Fue Sumeria la primera huella tecnológica que determinó lo que vino después? Todo el resto de civilizaciones que prosiguieron fueron procesos evolutivos paralelos o provenientes de un mismo cauce evolutivo. El libro Durantia nos dice al respecto: la rama sudamericana recibió una pizca de la sangre de Adán y vestigios de la raza andita llegaron hasta el Perú y establecieron el linaje de los futuros emperadores incas. Una raza amalgamada de un potencial un tanto superior ocupó las tierras altas de Sudamérica y alcanzaron un alto grado de civilización. Entonces, esto nos permite establecer que en realidad el lento curso de la evolución progresiva recibe ayuda del universo. Ayuda para que se pueda dar la elevación biológica y cultural con miras a acelerar el proceso evolutivo. Al respecto me pregunto, ¿quiénes fueron entonces Adán y Eva? ¿Cuál fue realmente su misión? ¿Qué mensaje nos trajeron y buscaron expandir en la tierra? Se dice que la misión de Adán y Eva explica cómo aparecieron en el escenario de acción tan repentina y misteriosamente los sumerios en Mesopotamia. Los investigadores no podrán nunca remontarse en el tiempo volviendo sobre los pasos de estas tribus hasta la génesis de los sumerios, quienes se originaron hace 200.000 años después de la sumersión del jardín del Edén. Sin rastro alguno de su origen en ninguna otra parte del mundo, estas tribus antiguas súbitamente se ciernen sobre el horizonte de la civilización con una cultura plenamente desarrollada y superior. Entonces, en realidad, no hay problema sumerio. Hay un concepto de civilización que empieza en el jardín del Edén y cuyos rastros han desaparecido, pero que tienen una serie de características para poder clasificar, o mejor dicho, calificar aquello que denominamos proceso civilizatorio. En la presente diapositiva están los 12 elementos característicos. Ahora, en el Perú, desde Caral hasta los incas, hubo un proceso evolutivo también, un proceso que pasó a lo largo de múltiples culturas hasta llegar a la cumbre o broche de oro de la civilización andina, el Imperio Incaico. Estas evidencias de desarrollo cultural y tecnológico se dan en el Perú a través de 13.000 sitios arqueológicos identificados, principalmente en la costa y en la sierra. Pero así también, gracias a las condiciones de conservación de clima seco y desértico que tiene la costa del Perú, así como al hecho de que existen múltiples huacas o cementerios ancestrales que en realidad se consideran haber sido huaqueados o saqueados en algunos casos solo en un 15%, y estando gran parte de sus tesoros en manos de coleccionistas privados del mundo. Asimismo, en el Perú se han encontrado más momias que en cualquier otro lugar del planeta. Y todo ello junto constituyen evidencias históricas, arqueológicas y antropológicas que nos permiten conocer el pasado. Pasemos ahora al primer punto que caracteriza aquello que denominamos civilización, los regentes y organización político-social. Al respecto, el libro Durantia nos dice: Adán y Eva habían venido a instituir un gobierno representativo en lugar de monárquico, pero no hallaron ningún gobierno digno de aquella denominación sobre la faz de la tierra. Sí lograron establecer centros donde individuos fueron gobernantes fuertes en su nombre. Así, por ejemplo, en el Perú tenemos al señor de Zipán, al señor Chimú, al señor Huari y al Zapa Inca, gobernante del Tahuantinsuyo o Imperio Incaico. En cuanto a la organización política, la idea es que alcanzar una civilización cultural, social y política en gran escala. En el Perú, comenzando con la ciudad sagrada del Caral, con sus 32 conjuntos arquitectónicos que luego se trasladaron en 20 asentamientos a lo largo del Valle de Supe, y pasando por todo un proceso civilizatorio, llegamos finalmente a la organización político-social del Imperio del Tahuantinsuyo, con sus 4 direcciones o 4 suyos
que se dirigieron a norte, sur y este, abarcando casi todo el Ecuador, el sur de Colombia, casi todo el Perú, gran parte de Bolivia, el norte de Argentina y casi la mitad de Chile. En lo que respecta a la organización social, el libro Durantia nos dice que la civilización avanzó extraordinariamente gracias a la división del trabajo, que se estableció muy pronto y más adelante gracias a su corolario, la especialización. Por supuesto que en las culturas pre-incas e inca hubo estratificación social y división de clases sociales, pero aquellos elementos a los que me quiero referir el día de hoy son tres en particular. El primero de ellos se llamó el Aini y era la prestación recíproca de trabajo entre las familias de un ayllu o comunidad y se utilizaba para trabajos agrícolas y de construcción de casas, una especie de hoy por mí, mañana por ti. En segundo lugar, me gustaría mencionar a la minca, que era la prestación de trabajo para obra comunal y se utilizaba esta mano de obra para la construcción de locales, comunales, por supuesto, puentes, canales de riego, fortalezas, así como para el trabajo en minas y cultivo en tierras estatales. Y en tercer lugar, quisiera mencionar a la mita, que era la prestación de trabajo para el Estado. El trabajo oportunos a favor del Estado imperial en diversas labores. Pero asimismo hay dos elementos importantes que caracterizaron al imperio incaico y que fueron la cumbre de un proceso evolutivo que empieza con la civilización caral. El primero de ellos es tener la alimentación asegurada para toda su población a través de los principios de reciprocidad entre las familias de un ayllu y de redistribución a partir del Estado. Y el segundo fue la organización política y social en colcas y tambos. Las colcas eran centros de almacenaje y los tambos eran centros de redistribución, de manera que se podía prevenir el hecho de que hubiera sequías o catástrofes naturales, inundaciones, con el gran almacenaje adecuado en lugares ventilados y bajo supervisión que había de los excedentes agrícolas a lo largo del imperio. Luego me gustaría resaltar también, en cuanto a la organización social, la importancia de la equidad de género. Adán se esforzó por enseñarles a las razas la igualdad de los sexos. Adán y Eva ejercieron una influencia duradera sobre toda la humanidad. Por primera vez en la historia del mundo se veía hombres y mujeres trabajando juntos en el jardín del Edén. En el Perú, esto se traduce en el importante rol que tuvo la mujer ya desde hace 5000 años, con la dama de los 4 tupos de la cultura caral, con la reina Wari encontrada en el castillo de Huarmey de la cultura Wari, con la señora de Cao encontrada en el complejo arqueológico El Brujo de la cultura Moche, con la sacerdotisa de Chonnancap, que fue hallada en el complejo arqueológico del mismo nombre de la cultura Lambayeque. Ahora me gustaría pasar al segundo punto característico de aquello que denominamos civilización, los sistemas ceremoniales religiosos. Adán se empeñó en sustituir los sacrificios sangrientos en las ceremonias religiosas por las ofrendas del fruto de la tierra. Adán y Eva ilustraron el concepto del Padre de todos para los pueblos evolucionarios. Id ahora el emblema material de la presencia invisible del Padre e inclinaos para adorarle, que nos hizo a todos y nos mantiene vivos. Esta presencia invisible del Padre, o el culto a esta presencia invisible del Padre, se evidencia en lo que se ha llamado los altares de fuego sagrado, que dieron lugar a una tradición de mito en diversos asentamientos a lo largo de la costa del Perú y camino a la sierra, comenzando con la civilización caral. De hecho, en estos altares de fuego se hacían precisamente ofrendas. Por otro lado, las culturas ancestrales del Perú tuvieron sistemas funerarios religiosos en su creencia de la vida eterna. Aquí tenemos, por ejemplo, los sarcófagos de cofradía de la cultura Chachapoyas y un fardo funerario Paracas. Así también hubo una visión de un Dios unitivo, el Dios supremo, que se originó como concepto en la cultura caral y que luego evolucionó a otras culturas. Este Dios fue evolucionando en su concepto hasta tener una imagen invisible del mismo,
como dios Huiracocha, creador del imperio incaico. En el Cusco en particular se le identificó con el sol, Inti, y se le construyó templos diversos como el Coricancha o Templo de Sol en la ciudad del Cusco. Pasemos ahora al tercer punto característico de la civilización, la educación y los códigos de conducta. El libro Durante nos dice que las leyes del jardín se fundamentaron en códigos y se promulgaron en conformidad con 7 apartados, pues en el Perú fue el Ayllu la base familiar social educativa. Y también lograron, al llegar a esta cumbre de la civilización en el imperio incaico, desarrollar un código de conducta basado en 7 preceptos. Respeta lo ajeno, cultiva la verdad, trabaja, sé leal, sé genuino, respeta la vida y sé valiente. Pasemos ahora al punto 4 de la civilización, los templos y las estructuras arquitectónicas monumentales. El libro Durante nos dice: mantuvieron y produjeron una especie de arquitectura que no fue superada durante miles de años. En el centro de la península de Edén estaba el exquisito templo de piedra del Padre Universal, la capilla sagrada del jardín. Y así vemos que en el Perú, comenzando con la pirámide mayor de la ciudad sagrada de Caral, hubo múltiples de este tipo de templos, creaciones monumentales que se asemejan a los zigurats de Sumeria, es decir, pirámides truncas a lo largo de la costa desértica del Perú, pero también en los Andes, llegando al Ishnu inca y finalmente a una de las construcciones más perfectas de la arquitectura inca, que es el Coricancha o el templo al sol, al dios Huiracocha. Como punto 5 de la civilización encontramos la tecnología. El progreso de la civilización se relaciona directamente con el desarrollo y posesión de herramientas y mejores y máquinas ingeniosas y eficientes. En cuanto a tecnología agrícola, este fenómeno de pasar sin transición de la caza a la agricultura solo ocurrió en aquellas regiones en donde hubo un alto grado de mezcla racial con la cepa de la sangre de Adán. Vemos, por ejemplo, que en la costa del Perú la tecnología agrícola se desarrolló en forma de huachaques o surcos de cultivo hundidos para poder aprovechar los suelos desérticos y expandir el territorio cultivable y asimismo poder utilizar el agua de forma adecuada. En los Andes, las zonas cultivables se convirtieron en terrazas de cultivo o en andenes ante la escasez de tierras planas. Y en la zona altiplánica, cerca al lago Titicaca, las zonas cultivables tomaron la forma de guaruguarus, camellones de cultivo o chacras alzadas para poder de alguna manera lidiar con el inclemente clima altiplánico. En cuanto a tecnología hidráulica, contaba ya con miles de kilómetros de acequias, nos dice el libro Durante con respecto al jardín del Edén. Cada noche, dimanando de la extensa red artificial de acequias, un vapor subía que refrescaba la vegetación del jardín, una red adjunta a sus acequias y estanques de riego que se comunicaban entre sí. Podemos ver como ejemplo de esta tecnología hidráulica los acueductos de Cantayoc, donde se aprovecha el agua del subsuelo en una zona desértica, teniendo conocimientos muy importantes tecnológicos con respecto a la presión que debe haber, y llegamos así a una de las maravillas de la tecnología hidráulica inca, el sitio arqueológico de Tipón, en el valle sur del Cusco. En cuanto a la tecnología de construcción, el libro Durante nos dice: hubo un poco más de 5.000 edificios de ladrillo en los distintos sectores del Jardín del Edén. Los anditas construyeron las primeras estructuras de piedra. Los edificios anteriores habían sido construidos de ladrillo. Por ejemplo, en Caral vemos cómo existía una técnica muy eficiente de estructuras piramidales escalonadas y reforzadas mediante el uso de shikras, que eran unas bolsas tejidas de fibras vegetales y rellenadas de piedra. Y así, la pirámide escalonada permite tener el refuerzo suficiente que le da una condición antisísmica que le ha permitido resistir 5.000 años en la historia y en el tiempo hasta el día de hoy en una zona altamente sísmica como lo es la costa del Perú. Luego pasamos por todo un proceso civilizatorio hasta llegar a la civilización inca, con estas técnicas antisísmicas maravillosas de colocar en la base de la construcción las piedras más grandes, de cortar piedras en distintos ángulos, de utilizar formas trapezoidales
y muros inclinados, tanto en hornacinas, en paredes, como en puertas, justamente con miras a tener esta fortaleza suficiente para poder lidiar con los sismos o con los terremotos. En cuanto a otras tecnologías, podemos decir que durante muchas edades se había instituido a Adán y Eva en la técnica de mejorar un mundo, preparándolo para sus contribuciones especializadas al avance de la civilización evolucionaria. Por ejemplo, vemos una maravilla de este tipo de tecnologías justamente en los altares de fuego que comenzaron la tradición caral, mediante la llamada mecánica de fluidos, que aprovecha la energía del viento para mantener el fuego en constante, que aprovecha la energía del viento para mantener el fuego constantemente vivo. Esta tecnología fue descubierta en Europa mediante el principio de Venturi recién en el año 1797 después de Cristo, y en Caral ya se utilizaba 3000 años antes de Cristo. Otra tecnología sobresaliente que se dio en la costa del Perú y en la civilización Paracas fue la llamada trepanación craneana. A través del uso de piedras de obsidiana eran capaces de operar el cerebro varios miles de años antes de Cristo. Luego tenemos también la técnica de conservación de alimentos, a través del secado, el salado, la deshidratación, el tostado, la reducción a harinas y la obtención de líquidos estables como la chicha, uno de los brebajes más tradicionales y consumidos desde la cultura caral hasta el Imperio Incaico. Y otro ejemplo de un gran avance tecnológico lo constituye la producción en masa, en este caso de huacos o de vasijas hechas de arcilla y cerámica con moldes, lo que se dio en la cultura moche en la costa norte del Perú. Pasemos ahora al sexto punto de lo que se ha denominado una civilización. Están los sistemas numéricos y matemáticos, así como los astronómicos. Durante este periodo, pasaron de una sociedad agrícola primitiva a una más elevada de organización social, abarcando matemáticas y ciencias, métodos sobre el cálculo del tiempo y la astronomía. Por ejemplo, en el Perú tenemos el sistema de conteo con nudos que se ha llamado quipu, el uso de la yupana o la calculadora prehispánica, donde en diferentes secciones de la misma, utilizando por ejemplo granos de maíz, hacían cálculos que no solamente abarcaban las 4 operaciones básicas, sino también las potencias. De hecho, existen crónicas escritas por los conquistadores españoles, refiriéndose al gran asombro que les había causado la forma rápida y eficiente en que se usaba la yupana en el Imperio Incaico. También tenemos, por ejemplo, los relojes solares o intihuatanas en varios lugares de aquello que fue el Imperio Incaico. Asimismo, hay observatorios solares. Uno de los más sobresalientes y quizás el más antiguo del mundo es el Observatorio Solar de Chanquillo. Con 13 torreones sobre una colina, se podía observar cada mes, entre cada 2 torreones, el curso que recorría el Sol a lo largo del año. También tenemos el Muyucmarca o calendario solar del sitio arqueológico de Sacsayhuamán en el Cusco. Y así también las líneas de Nazca. Dentro de la categoría de sistema astronómico también se encuentra el Muyucmarca en el Parque Arqueológico de Sacsayhuamán en el Cusco. Pero también hay leyendas acerca de que las líneas de Nazca fueron calendarios astronómicos. Pasemos ahora al siguiente punto de lo que se considera una civilización: la domesticación de plantas y animales. El libro Durantia nos dice: la domesticación de los animales puso en las manos herramientas vivas, y el uso inteligente de estas preparó el camino tanto para la agricultura como para el transporte. En cuanto a la domesticación de animales, esta, mediante la cría selectiva, hizo posible esta fase de la civilización. En el Perú, la mayor domesticación de animales se dio en el campo de los camélidos americanos o aquénidos, los guanacos, las llamas, las alpacas y las vicuñas. Estos animales no solamente fueron usados como mascotas, en muchos casos, sino también como transporte de carga, recurso para obtener lana, carne, cuero, fibra, instrumentos de hueso, pero también trabajando sobre la inspiración artística y la mitología andina. Si bien no es estrictamente domesticación, cabe en la categoría la pesca. Para ella se utilizó el denominado caballito de totora, una embarcación hecha a base de juncos y fibras vegetales que se utilizó en todas las culturas de la costa del Perú
pero también en el lago Titicaca en las culturas altoandinas, que se asemeja muchísimo a los transportes que se usaban en Mesopotamia. En cuanto a la domesticación de las plantas fue responsable de esta era y representa el tipo superior de una civilización material. En el Perú hay 3.500 variedades de papas nativas domesticadas y 19 regiones productoras, más papas que en cualquier parte del mundo. Asimismo, en cuanto al maíz o al choclo, hay más de 50 variedades, y tanto la papa como el maíz constituyeron la base de la alimentación en los Andes. Pasemos ahora al punto 8 de la civilización, la alfarería y cerámica, la textilería y metalurgia. Y el libro Durantia nos cita: mantuvieron las artes de la siderurgia, la alfarería y la tejeduría. En un esfuerzo por preservar los secretos de la artesanía, los artesanos expertos trataban de mantener el conocimiento dentro del arte de sus familias. Alfarería y cerámica, la fabricación de vasijas de arcilla. El arte de la alfarería revivió en los tiempos de Adán. Así vemos que desde la cultura caral, con su alfarería sencilla y sin cocción en fuego, pasamos a producción de cerámica altamente tecnológica, con huacos iconográficos y ceremoniales de la cultura chavín, pudiendo observar una evolución del uso del color a lo largo de varias culturas, llegando al máximo de la producción en cerámica. Llegaron a hacer los moche mediante sus huacos retratos y escenas pictóricas cotidianas de la vida, y que son de alguna manera fuentes históricas para poder estudiar lo que sucedía en sus tiempos. Y también pasamos, por ejemplo, a los aríbalos, que es esta cerámica de grandes dimensiones que produjeron los incas para conservar particularmente la chicha, hecha a base de maíz. En cuanto a la textilería, no se habían perdido del mundo todas las artes, aún se practicaba la tejeduría en la época del Edén. La materia prima para todos los textiles que se dieron en el Perú fueron tanto el algodón como la lana de los camélidos americanos. Aquellos que lograron realmente dominar el arte del teñido fueron los miembros de la cultura Paracas, porque en sus tejidos se han llegado a observar 190 tonalidades obtenidas a través del arte del teñido. En cuanto al tejido, se usaron diversas técnicas, tramas y simbolismos diversos. Por ejemplo, hay tejidos que asemejan el rayo, la serpiente, el sol y semejantes. De hecho, el tejido más antiguo del mundo ha sido encontrado en el Perú, en el sitio arqueológico de Huaca Prieta, y data de 2500 años antes de Cristo, y evidencia que ya existía el uso del índigo para teñir prendas de fibras vegetales. En cuanto a los tejidos más precisos y coloridos con iconografía y bordado, encontramos precisamente los tejidos de la cultura Paracas. Observen por favor los detalles de estos bordados que se están presentando. Pero también ha habido culturas que hicieron tejidos complejos y cerebrales, tejidos llenos de iconos o iconografía geométrica con una precisión increíble de 120 puntadas por centímetro cuadrado, lo que realmente solo pueden hacer las máquinas de hoy. Y también observamos tejidos muy finos, hechos de lana de vicuña en el Imperio Incaico, particularmente en las llamadas túnicas o uncus que usaba la clase gobernante. En cuanto a la metalurgia, también introdujeron métodos altamente mejorados de metalurgia, y los anditas muy pronto aprendieron a trabajar el hierro, el oro y el cobre también. Los antiguos peruanos fueron grandes metalurgos. Observamos técnicas en oro, en plata, en cobre, con aleaciones y piedras semipreciosas. Así también el uso de estatuillas y la producción metalurgia para ornamento personal, tanto en pecheras, orejeras, tocados y otros. Grandes objetos hechos con oro, con plata y con aleaciones fueron encontrados o han sido encontrados en sepulcros funerarios, porque existía la tradición entre los antiguos peruanos de usar máscaras funerarias. Aquí, por ejemplo, tenemos una importante máscara funeraria de la cultura lambayeque en la costa norte del Perú. Pero también utilizaron la metalurgia para producir
objetos con contenido ceremonial, como cuchillos y vasos en la cultura chimú. Pasemos ahora al 9º punto de aquello que denominamos civilización, el intercambio comercial y mercantil. El progreso de la civilización se relaciona directamente con el desarrollo de canales de distribución. ¿Nuevas rutas? Pues sí, la infusión de la cepa adánica en las razas humanas estimuló grandemente sus tendencias hacia la aventura y la exploración. Así en el Perú vemos que la técnica del intercambio comercial, que fue denominada trueque, tomó lugar desde las eras tempranas de la cultura caral y se observó la migración de recursos de unas regiones a otras en un país megadiverso como lo es el Perú, en el que había que pasar por territorios extremos de costa, sierra y selva para lograr intercambiar estos bienes. Y además, al intercambiar bienes, se dio el intercambio de conocimientos y de cultura, lo más importante de todo. Obviamente, para que este intercambio fuera posible, tuvo que ir estableciéndose una red de caminos, la que luego en el Imperio Incaico se denominó el Capac Ñan, una red de caminos que conectaba costa, sierra y selva y que iba desde el Cusco hacia las 4 regiones o suyos del Imperio Incaico. La figura del chasqui o el mensajero por relevo dentro de lo que fue el Capac Ñan del Imperio Incaico constituyó un rol preponderante. Este chasqui era capaz de correr en rutas de 5 kilómetros por relevo para llevar mensajes importantísimos a lo largo del imperio, productos, llegar a los tambos, que eran los lugares o centros de acopio donde él también podía descansar, pero así también llevar, por ejemplo, pescado fresco al Inca para que pudiera consumirlo desde la costa peruana, siendo que Cusco está en los Andes del Perú. Cabe resaltar que no se usó jamás la moneda, principalmente fue el intercambio comercial a través del trueque el que primó en el territorio peruano. Pasemos ahora al punto 10 característico de aquello que denominamos civilización, los sistemas de escritura. El libro Durantia dice: el desarrollo ulterior de la escritura contribuyó a la diseminación del conocimiento en escala sin precedentes, pero la engorrosa naturaleza del sistema de escritura ideográfica impuso una limitación numérica a las clases cultas. ¿Qué fue lo que pasó en el Perú en cuanto a la escritura? Existen evidencias en la región del Alto Titicaca, antiguo Alto Perú y actual Bolivia, de una sospecha de escritura cuneiforme que quizás pueda haber sido heredada de Sumeria, la denominada Fuente Magna. En cuanto a la cultura moche en la costa norte del Perú, existen evidencias de que manejaron un tipo de código de comunicación basado en el payar, que se llamó la escritura payariforme. Así también, los Wari, los Inca, pero también los Moche, manejaron un tipo de diseño iconográfico rectangular, geométrico, que se llamó el tocapus, y que lo imprimían, por así decirlo, tanto en sus textiles como en su cerámica. Y existen estudios actuales, recientes, que manifiestan que el tocapus fue una forma de comunicación escrita de estas culturas. Pero más allá de ello están los quipus no solo como elementos de conteo matemático, sino también como elementos narrativos, a cargo del denominado quipu camayoc, y estos quipus aparecen como constante a lo largo de todas las culturas que se dieron en el proceso civilizatorio en el Perú, desde Caral hasta los incas. Pasemos ahora al punto 11 de aquello que denominamos civilización, las expresiones artísticas. Esta raza introdujo una característica nueva y legado, tan solo imperfectamente comprendida en la experiencia humana, el instinto del esparcimiento combinado con el sentido del humor. Todo arte y genio que surgió más adelante es la herencia directa de la posteridad de Adán y Eva. Detalles arquitectónicos. Y aunque las estructuras del jardín eran sencillas, eran muy artísticas. El jardín cobró nueva forma y asumió nuevas proporciones de belleza y esplendor, una labor real de embellecimiento. Vemos herencias de esta labor de embellecimiento en los frisos, que aparecen como constante en las múltiples culturas que se desarrollaron en el Perú. Una característica o elemento arquitectónico importante dentro del Imperio Incaico, pero que se arrastra de culturas anteriores,
es el uso de la puerta de doble jamba. En cuanto a la escultura, la religión dio origen a mucha cultura no religiosa. La escultura se originó en la fabricación de ídolos. Una especie de ídolo escultórico muy importante es el monolito de Contur Huasi, de la cultura Prechavín en Cajamarca, la Sierra Norte del Perú. Pero así también tenemos las cabezas clavas, famosas aquellas que estuvieron en la cultura chavín, pero también los monolitos escultóricos que aparecen en Tiahuanacu, en el altiplano andino, actual Bolivia. Pero también tenemos petroglifos ancestrales, por ejemplo aquellos controversiales de Toro Muerto en Arequipa o de la cultura Sechín en Ancash. Y bueno, los muy conocidos megapetroglifos de las líneas de Nazca en la costa central del Perú. En cuanto a la música, los adanitas tenían gran apreciación por la música. A todas las naciones a donde llegaban contribuyeron con música. Entre los instrumentos musicales importantes del antiguo Perú resalta el pututo, que tenía un uso ceremonial para dar inicio a eventos importantes. Pero también hay evidencia de instrumentos musicales de recreación, tanto de viento como de percusión. Las flautas de la cultura caral, con iconografía tallando cóndores y monos, y de hecho construidas a base de huesos de estos animales y evidenciando el gran intercambio interregional que había. La trompeta de la cultura moche, la tinja de la cultura chancay o una especie de tambor hecho de cuero, así como los huacos silbadores de la cultura viking. Pasemos ahora al punto 12, característico de aquello que hemos llamado civilización, el idioma común. Gradualmente los idiomas de las razas ceden el paso a la lengua del pueblo de Adán. La diseminación de la civilización debe aguardar el desarrollo del idioma. En el Perú existió la denominada lengua protoquechua, cuyo origen se da en la región central del antiguo Perú, primero en la costa para luego pasar a la sierra o a los Andes. Y existe evidencia lingüística que muestra que el protoquechua coincide con la época y zona geográfica de Caral. ¿Qué sucedió con el quechua? Este se expandió a lo largo del imperio incaico. Hubo 12 millones de quechua hablantes. Actualmente en Latinoamérica hay 14. Y de esos 14, 4 millones están en el Perú. ¿Civilización? Pues sí. Esta es la esencia de la larga lucha de los pueblos de la tierra por establecer la civilización desde los tiempos de Adán. Desde el punto de vista de la historia, la arqueología y la antropología, antes del descubrimiento de Caral se pensaba que el móvil de la civilización había sido el temor, la conciencia bélica y la necesidad de ataque y defensa. De allí la evidencia de ciudades amuralladas y armas. Pero, tras el descubrimiento de Caral, cuyas excavaciones oficiales comienzan a finales de los años 80 y principios de los 90, en condiciones prístinas, sin contaminación con otras culturas, se demuestra que el móvil de la civilización fue el de construir una cultura de paz a partir de sistemas de complementariedad e intercambio económico, social, político y cultural. Caral fue una civilización de paz por casi 1200 años. ¿Y cuáles son las fuerzas entonces que subyacen a la civilización? Las cepas más puras de esta raza habían conservado la tradición adánica de buscar la paz, desplazamientos con carácter de migraciones pacíficas. La paz es el metro social que mide el progreso de la civilización. ¿Y para qué una cultura de paz? Pues para el bien común y la hermandad del hombre, y hermandad como base de la ciudadanía cósmica. Pero tenemos un problema. En el antiguo Perú, a más antigua la civilización, más pacífica, y a más reciente, más conflictiva. ¿Y cuál es la situación planetaria al respecto? ¿Qué ha sucedido con la civilización? ¿Estamos mejor al respecto? Pues no. ¿Y ahora qué? Ahora, la sociedad humana arremete hacia adelante bajo la fuerza del impulso acumulado de todas las edades a través de las cuales ha luchado la civilización. Y ahora esta civilización debe ser mantenida y fomentada, porque hoy día no existen nuevas fuentes de cultura ni nuevos anditas que lleguen para vigorizar y estimular
el lento proceso de la evolución de la civilización. Mantener la civilización versus su decadencia. ¿Es el colapso inminente? Analicemos por un instante el término colapso de civilización. Este implica el cambio de la estructura de poder política, social y económica, y hasta a veces espiritual. Y la idea es poder lidiar adecuadamente con factores relacionados a la adaptación, a resolver conflictos externos e internos, incluso estructurales, a trascender paradigmas y a ser capaz de dar un salto evolutivo. ¿Qué podemos entonces aprender del pasado en relación al colapso de civilizaciones? En las culturas ancestrales del Perú, la religión era el propósito y sentido de la existencia. La tierra, la Pachamama, no se podía poseer. Esto nos da un indicio del apego que no deberíamos tener hacia las cosas materiales. Era importante la tradición oral y la transmisión de conocimientos y valores de una generación a otra. ¿Lo estamos haciendo hoy en día? El ayllu, el conjunto de familias, era la base de toda la educación y estructura social. Somos conscientes de que la familia es realmente el primer civilizador. Asimismo, el principio de reciprocidad regía las relaciones dentro y fuera del ayllu y la propia cultura. Basamos nuestras relaciones actualmente en la reciprocidad. El principio de redistribución previno toda pobreza material. Poseemos sistemas políticos y sociales que realmente velen por la adecuada redistribución de recursos. Por otro lado, el móvil del intercambio comercial no era el lucro, sino el bienestar de la comunidad. Al respecto, velamos a través de nuestros trabajos y de los recursos que nos da la vida por otros seres humanos también, o somos egoístas al respecto. Asimismo, las culturas ancestrales dejaron una memoria social plasmada para las futuras generaciones, a través de su arte y su artesanía. ¿Estamos dejando suficiente testimonio para las generaciones que vendrán después de aquello que es importante hacer? Ahora, muchas de estas civilizaciones también decayeron. ¿Pero qué hay de la decadencia actual? Hay decadencia en el sistema, sí. Vivimos en una sociedad que se tambalea bajo el yugo de tolerar una ciencia sin idealismo, una política sin principios, una riqueza sin trabajo, un placer sin límites, un conocimiento sin carácter, un poder sin conciencia y una industria sin moralidad. Una civilización que ha abandonado su sentido de los valores morales y ha repudiado su meta espiritual de logro. Pero también hay decadencia individual. Los empeños cerrados de una generación vanagloriosa amenazan la complicada estructura de una civilización sumamente especializada. La autogratificación desenfrenada indefectiblemente destruye la civilización. Y más aún, ningún sistema social ni régimen político que niegue la realidad de Dios puede contribuir en forma constructiva y duradera al avance de la civilización humana. ¿Cómo podemos mejorar entonces? ¿Puede la ruta de Adán y Eva ser rectificada? ¿Dependemos solo del lento curso de la civilización para hacerlo? Hemos explicado ya que no, que existe ayuda del universo para lograr una elevación biológica y cultural, como la que trajeron a Adán y Eva, para que la evolución progresiva pueda dar un salto. Pero asimismo, existen otro tipo de ayudas, procesos revelatorios, que implican acelerar el desarrollo espiritual. ¿Acelerar el proceso por revelación? Pues sí. Al respecto me vienen algunas preguntas a la mente. ¿Fue entonces la misión de Adán y Eva fortalecida por otras revelaciones de la verdad? ¿En qué consisten estas revelaciones? ¿Son estos mensajes revelados para toda la humanidad y tienen el potencial de ser revelados a cada ser humano? ¿De qué depende esta revelación a nivel individual y qué poder nos otorga? ¿Cómo se da? ¿Por quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y bajo qué circunstancias? ¿Cómo se relaciona todo esto con la ciudadanía cósmica? Lo que necesitamos saber, ¿cuál es la verdadera religión? Pues aquella de la experiencia espiritual personal, la que puede asistir y creativamente ayudar en la presente crisis de la civilización. Es más,
A medida que avanza la civilización, el hombre depende completamente de la revelación y de la experiencia personal religiosa. Es así que se puede pasar de la civilización a la revelación y de esta a la ciudadanía cósmica. ¿Y cuáles son estos cimientos de la verdad revelada? Pues la verdad revelada, la verdad descubierta personalmente, es el deleite supremo del alma humana. La salvación eterna de esta alma que discierne la verdad está asegurada y conduce a ese mortal a desarrollar una singularidad de propósito dedicada a hacer la voluntad del Padre, a encontrar a Dios y a asemejarse a Él. Los cimientos espirituales para asegurar la sobrevivencia de toda alma que realmente desee la ciudadanía cósmica. Lograr el progreso desencadenado de la personalidad en este camino cósmico de una vida espiritual idealista, comprendiendo que se es hijo de Dios y logrando progresivamente la ciudadanía interminable en el universo. Quisiera terminar dejándolos con el presente discernimiento. Todos los avances de la verdadera civilización nacen en el mundo interior de la humanidad. Vuestra revelación de la verdad tanto se ha de enaltecer al pasar por vuestra experiencia personal, que se descubrirá nueva belleza y nuevos frutos espirituales ante todos los que os contemplan, y por ello serán conducidos a glorificar al Padre que está en el cielo. ¿Eres más ingenioso en la revelación del bien a la humanidad hoy de lo que fuiste ayer? Muchas gracias.